No es casualidad que estés aquí. Tu corazón puede estar cansado de esperar. Tal vez has orado tanto que tus palabras se sienten perdidas. Pero quiero que sepas algo. Tu fe no necesita ver para ser real. ¿Te has preguntado por qué Dios permite que camines en la oscuridad cuando más necesitas su luz? Si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu espíritu sabe que existe una verdad más profunda sobre la fe. Hoy te llevaré por las páginas de la Biblia donde descubriremos que los gigantes de la fe no fueron quienes vieron milagros para creer, sino quienes creyeron para ver milagros. Desde Abraham hasta Jesús, todos confiaron sin ver. Este mensaje transformará tu manera de entender la fe. Porque la fe verdadera no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de las dudas. Declara conmigo: Señor, aunque no vea tu mano, confío en tu corazón. Mi fe no depende de las circunstancias, sino de tu fidelidad. Comencemos. Número 1. La fe verdadera no necesita pruebas. ¿Sabes qué es lo más poderoso de la fe? Que no necesita pruebas para existir. Hebreos 11:1 lo dice con una claridad que atraviesa el alma. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto no es solo poesía espiritual, es una definición práctica que desafía la lógica humana y eleva el espíritu hacia lo divino. La fe no es un sentimiento pasajero ni una ilusión emocional. Es una certeza silenciosa que nace en lo más profundo del corazón y que se mantiene firme, incluso cuando el mundo exterior grita lo contrario. Quiero que lo entiendas con todo tu ser. La fe verdadera no necesita pruebas, porque ya vive con la seguridad de que lo invisible es tan real como lo visible. Es como caminar con los ojos cerrados, sabiendo que hay un Padre que sostiene cada paso. Muchos piensan que fe significa ignorar la realidad o negar los problemas, pero no es así. La fe reconoce la tormenta pero se aferra a la promesa. No niega el dolor, pero no permite que el dolor defina el destino. Y aquí viene algo vital. La fe no depende de lo que ves, sino de lo que decides creer. Porque sí, la fe es una decisión. Creer cuando todo indica lo contrario es un acto de valentía, una declaración silenciosa de que confías más en la palabra de Dios que en las circunstancias del momento. Cuando decides creer, aunque no veas nada, aunque sientas miedo, aunque no tengas respuestas, estás honrando a Dios de la manera más pura. ¿Sabes por qué? Porque le estás diciendo: confío en ti más que en mi lógica, más que en mis emociones, más que en mis ojos. Muchas veces confundimos fe con esperanza, pero no son lo mismo. La esperanza desea, la fe posee. La esperanza sueña con el mañana, la fe ya vive con la certeza de que ese mañana está en camino. La esperanza espera, la fe actúa. La esperanza es como mirar por una ventana esperando que algo ocurra. La fe es abrir la puerta y empezar a caminar, aunque no veas el destino. Y Dios responde a esa fe. No porque la fe lo manipule, sino porque la fe lo honra. Porque la fe es la evidencia interior de que has comprendido quién es Él, aún sin verlo. A veces la gente dice que la fe es ciega, pero eso no es del todo cierto. La fe no es ciega, es visionaria. Ve lo que los ojos naturales no pueden ver, percibe las promesas de Dios en medio del desierto, detecta la victoria cuando aún no ha empezado la batalla. La fe te permite ver con los ojos del alma, con los ojos del espíritu. Mientras los demás se detienen por lo que no entienden, la fe avanza por lo que ha creído. Y aquí quiero que escuches algo muy profundo. Los milagros siguen a la fe, no al revés. No necesitas un milagro para creer. Necesitas creer para ver el milagro. Jesús mismo lo dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque la fe verdadera no le pone condiciones a Dios.
No dice, te creeré si me sanas, sino te creo, aunque no entienda el proceso. Y cuando esa fe madura dentro de ti, ya no necesitas señales ni confirmaciones constantes. Te basta con saber que Él habló. Y cuando Dios habla, todo cambia, aunque aún no lo veas. Cuando empiezas a vivir así, tu vida deja de depender de lo externo. Ya no buscas garantías, ni validaciones, ni explicaciones humanas. Porque sabes que tu fe no está construida sobre arena, sino sobre roca. Y esa roca es la palabra de Dios. Es en ese punto cuando entiendes que la fe no es una emoción que tienes que fabricar. Es un regalo que Dios pone en tu corazón, pero que se activa con una simple decisión. Decir, sí, Señor, yo creo. Sé que hay momentos en los que todo parece oscuro, en los que no entiendes por qué las cosas no cambian, en los que oraste, lloraste, esperaste y nada, y ahí viene la pregunta, ¿dónde está Dios? Pero quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Dios no se ha ido. Dios no está en silencio porque te ha olvidado. Él está probando tu fe, y no para destruirte, sino para fortalecerte. Porque la fe que se mantiene firme sin ver nada, esa es la fe que mueve el corazón del cielo. Así que hoy, si estás esperando una señal, una evidencia, una prueba, quiero que hagas una pausa. Mira dentro de ti. ¿No sientes esa pequeña voz que dice, confía? Esa voz no es la tuya, es la del Espíritu Santo que te recuerda que no estás solo, que tu fe no está vacía, que aunque no veas, Dios está obrando. Porque al final, Dios no honra la duda, honra la fe. No necesitas ver para creer, solo necesitas confiar. Y cuando confías, aunque el mundo no lo entienda, el cielo se abre. Y el Dios que prometió ser fiel cumplirá cada palabra, porque tu fe no es invisible para Él, tu fe es un altar. Y en ese altar, Dios responde con fuego, con paz, con provisión, con milagros. Así que no esperes a ver para empezar a creer. Cree ahora, cree hoy. Y verás cómo Dios honra esa fe de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Número 2. Abraham, el padre de la fe sin evidencia. Abraham, el padre de la fe, el hombre que caminó sin mapa, que obedeció sin saber el plan completo, que creyó cuando todo le decía que no. Romanos 4, verso 18, lo dice con una fuerza que toca el alma. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sabes lo que eso significa? Que Abraham creyó cuando ya no había razón humana para seguir creyendo. Su entorno, su lógica, su edad, su realidad, todo gritaba que la promesa era imposible. Pero él decidió confiar, y ese acto de fe sin evidencias cambió la historia para siempre. Quiero que te pongas por un momento en sus sandalias. Dios le dice, sal de tu tierra, deja tu casa, tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Pero qué lugar? No se lo dijo. No le dio coordenadas, no le ofreció un plan detallado, solo una promesa. Haré de ti una gran nación. Y eso, cuando ni siquiera tenía un hijo. Imagínalo, un hombre mayor con una esposa estéril, recibiendo una promesa que parecía absurda. ¿Pero sabes qué hizo Abraham? Obedeció, sin preguntar, sin poner condiciones, sin pedir pruebas. Salió simplemente porque confió en la voz que lo llamó. Aquí hay una lección poderosa. Abraham no necesitó ver para creer, no pidió garantías, no exigió señales antes de dar el paso. Él caminó porque su confianza no estaba puesta en lo visible, sino en lo invisible. Y eso es exactamente lo que Dios quiere enseñarte hoy. Que la fe verdadera se mueve sin ver, se mueve porque reconoce quién es el que promete. Y cuando sabes quién es Dios, no necesitas ver el cómo ni el cuándo, solo te basta con saber que Él lo dijo. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que la promesa que Abraham recibió contradecía toda lógica natural. ¿Cómo iba a tener descendencia si Sara era estéril y él ya tenía casi 100 años?
Todo indicaba que era demasiado tarde, que el tiempo ya había pasado, que el sueño había caducado. Pero Dios no opera con el reloj del hombre. Él no está limitado por la edad, ni por el cuerpo, ni por las circunstancias. Cuando Dios promete, su palabra lleva dentro de sí misma el poder para cumplirse. Y Abraham entendió eso. Por eso creyó incluso cuando todo en su entorno decía que era imposible. Pero no pienses que su camino fue fácil. Su fe fue probada muchas veces. Hubo momentos de espera, de silencio, de incertidumbre, años enteros sin señales, días en los que todo seguía igual. No era una fe cómoda, era una fe valiente. No era una fe de emociones, era una fe de decisión. Abraham tuvo que mirar a Sara cada día y seguir creyendo. Tuvo que envejecer un poco más y seguir esperando. Tuvo que ver pasar el tiempo y seguir confiando. ¿Y sabes por qué no se quebró? Porque su mirada estaba fija en la promesa, no en la demora. Estaba enfocado en la fidelidad de Dios, no en la lógica del calendario. Y cuando finalmente llegó la respuesta, cuando nació Isaac, Abraham no solo recibió un hijo, recibió una confirmación de que Dios siempre honra la fe. No la fe que necesita pruebas, sino la fe que actúa antes de ver, la fe que camina en la oscuridad sabiendo que hay luz al final, la fe que se atreve a soltar lo conocido para abrazar lo prometido. La recompensa de Abraham fue mucho más grande que un hijo. Fue convertirse en el padre de una multitud, en el ejemplo eterno de lo que significa creer sin ver. Y tú y yo, hoy, miles de años después, seguimos hablando de su fe. ¿Te das cuenta del impacto? Ahora te hago una pregunta directa. Si Abraham hubiera esperado a tener todas las respuestas, ¿habría salido de Ur? Si se hubiese detenido a cuestionar cada instrucción de Dios, ¿habría alcanzado la promesa? La respuesta es no. Porque la fe no florece donde hay certeza absoluta. La fe crece en la incertidumbre, se fortalece en el silencio, brilla más cuando todo parece oscuro. Y ese es el tipo de fe que Dios quiere ver en ti. Quizás estás esperando que todo tenga sentido, que aparezca una señal, que las cosas se acomoden. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu perspectiva. Dios ya habló. Y si Él habló, no necesitas más evidencias, solo necesitas moverte, porque cada paso que des en obediencia, aunque parezca pequeño, será honrado, y tal vez no veas el resultado de inmediato, pero cada paso en fe activa el favor de Dios. Hoy quiero animarte a confiar como Abraham, a soltar lo que entiendes, lo que controlas, lo que te da seguridad y lanzarte en obediencia. Porque cuando tú caminas sin ver, el cielo se mueve a tu favor. Dios no te prometió explicaciones, pero sí te prometió fidelidad. Y Él no falla. Así como cumplió con Abraham, cumplirá contigo. No necesitas ver para creer. Solo necesitas confiar, y cuando lo hagas, Dios honrará tu fe de una manera que superará todo lo que podrías imaginar. Número 3. Cuando Dios guarda silencio, sigue trabajando. ¿Te ha pasado que oras, esperas, confías y de pronto todo queda en silencio? Como si Dios hubiera dejado de hablar, como si tus oraciones rebotaran en el techo. Como si, después de tanto creer, el cielo se hubiera cerrado. Déjame decirte algo que necesitas grabar en lo más profundo de tu corazón. Cuando Dios guarda silencio, no está ausente, está trabajando. Y no en cualquier cosa está obrando exactamente en lo que le pediste, pero lo está haciendo a su manera, en su tiempo, con su sabiduría. Isaías 55, verso 11, lo afirma con una fuerza divina. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Esto no es una posibilidad, es una garantía. Cada palabra que Dios pronuncia lleva dentro de sí el poder para cumplirse. Si Él lo dijo, es porque ya está en marcha.
aunque tú no lo veas. Y eso es precisamente lo que hoy necesitas comprender. No necesitas ver para creer, solo necesitas confiar, porque la palabra ya está operando. Aunque no escuches una respuesta inmediata, aunque no veas puertas abrirse aún, aunque no sientas nada distinto, Dios no está quieto, Dios no está en pausa, está trabajando en lo invisible, en ese lugar donde tus ojos no llegan, pero donde su poder lo llena todo. Y aquí está el misterio más profundo de la fe: confiar cuando no hay señales, esperar con paz mientras todo parece igual, permanecer firme sabiendo que el silencio de Dios no es olvido, sino precisión, porque el silencio no es castigo, es concentración. Dios no te ignora. Dios te está afinando, está alineando tu corazón con su propósito, está moldeando tu carácter para que puedas sostener lo que estás pidiendo, porque hay bendiciones que necesitan preparación previa. No porque Dios no pueda dártelas de inmediato, sino porque Él quiere que seas capaz de recibirlas sin destruirte. Piénsalo, ¿de qué sirve una bendición entregada antes de tiempo? ¿De qué sirve una respuesta que no estás listo para administrar? Dios no quiere solo darte cosas, quiere darte procesos que te fortalezcan. Por eso, muchas veces guarda silencio. Porque mientras tú esperas, Él está trabajando. Está abriendo caminos que tú ni sabes que existen. Está removiendo obstáculos que tú ni sabías que estaban. Está preparando corazones, oportunidades, encuentros, conexiones, todo, mientras tú solo ves aparente quietud. Pero la fe verdadera no se rinde en ese aparente vacío, porque sabe que Dios nunca miente, que si habló, cumplirá, que si prometió, no retrocede. Y por eso, en medio del silencio, la fe madura, la fe se profundiza, porque deja de depender del ruido, de las emociones, de las señales, y empieza a confiar únicamente en la fidelidad de Dios. Así como una semilla que crece en lo profundo de la tierra sin ser vista, así es el trabajo de Dios en el silencio. Está germinando algo, y cuando brote, será glorioso. Quizás hoy estás en ese momento. Oraste, pediste, lloraste, esperaste, y no ves nada, y el enemigo te susurra al oído que Dios no te escucha, que se olvidó de ti, que tu fe fue en vano. Pero no le creas, porque la palabra ya fue soltada, y si fue soltada, cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Así lo dice Isaías: no regresará vacía, no fracasará, no será ignorada. Está obrando justo ahora mientras respiras. Y quiero que sepas algo más. Mientras Dios prepara la bendición, también te está preparando a ti. Porque muchas veces pedimos cosas sin darnos cuenta que no estamos listos. Queremos respuestas ya, sin haber aprendido aún lo que necesitamos. Por eso, el silencio de Dios no solo es estrategia, es amor. Amor que forma, amor que enseña, amor que dice: confía en mí, aunque no entiendas. Camina conmigo, aunque no escuches. Cree en mí, aunque no veas. La fe que Dios honra no es la que reacciona a los milagros, es la que permanece firme cuando los milagros aún no llegan. Es la que dice: no siento nada, pero sigo creyendo. No veo nada, pero sigo caminando. No escucho nada, pero no dudo de su presencia, porque sabes que el que prometió es fiel. Y cuando confías así, Dios honra esa fe. Lo hace en silencio, lo hace con precisión y lo hace de una manera que te dejará sin palabras. Así que, si estás en un tiempo de silencio, no te desesperes. Estás justo en el escenario donde Dios trabaja con más detalle. En ese silencio se está tejiendo tu milagro. En esa calma se está formando tu destino. No necesitas ver para creer. Solo necesitas confiar, porque Dios no ha dejado de hablar, solo está cumpliendo lo que ya dijo. Y cuando llegue el momento, cuando todo esté listo, verás cómo cada segundo de silencio tenía un propósito eterno,
Y entonces comprenderás que el silencio de Dios fue, en realidad, la señal más clara de que Él nunca te dejó. Número 4. La fe que trasciende los sentimientos. Hay días en los que te levantas y no sientes absolutamente nada. No hay gozo, no hay paz, no hay motivación. Todo dentro de ti parece apagado. Y es justo ahí donde necesitas recordar esta verdad. Tu fe no depende de tus sentimientos. Tu fe no nace de cómo te sientes, sino de lo que crees. Porque como dice 2 de Corintios 5, verso 7, porque por fe andamos, no por vista. Y déjame decirte algo más. Tampoco caminamos por emociones, caminamos por convicción, por decisión, por confianza en lo que Dios dijo, no en lo que tú percibes en el momento. La fe verdadera es firme incluso cuando el corazón tiembla. Es constante incluso cuando tus emociones cambian. Porque la fe no es una emoción más, es un principio, es una forma de vivir, es una postura interna que dice, aunque no lo sienta, yo sé que Dios está conmigo. Aunque mi ánimo esté por el suelo, yo creo que Él sigue obrando. Aunque mis lágrimas no se detengan, sigo creyendo en su promesa. Ese tipo de fe es la que Dios honra. Esa fe que no necesita ser animada todos los días, sino que se levanta incluso cuando nada la impulsa. Esa fe que camina aun cuando todo en tu interior te pide rendirte. ¿Te has dado cuenta de lo inestables que son nuestros sentimientos? Un día te sientes fuerte y al siguiente estás al borde de la desesperación. Un día sientes que puedes con todo y al siguiente no quieres ni salir de la cama. Pero la palabra de Dios no cambia. Y tu fe se sostiene en eso, en lo que Dios dijo, en lo que Él prometió, en lo que está escrito, no en lo que tú sientes hoy. Porque si tu fe depende de sentir, será tan frágil como una hoja al viento. Pero si tu fe depende de la palabra, será como una roca, inamovible. Jesús mismo lo mostró. Cuando estaba en el Getsemaní, no se sentía bien. No estaba emocionado, no estaba lleno de ánimo, estaba angustiado hasta la muerte, y aún así obedeció, aún así confió, aún así siguió caminando hacia la cruz. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que la fe más profunda no se demuestra en los momentos de euforia espiritual, sino en los días grises, cuando sigues creyendo aunque no sientas nada. Cuando tu carne te dice, no vale la pena, pero tu espíritu te recuerda, Dios es fiel. Tal vez hoy estás luchando con emociones que no entiendes. Te sientes vacío, te sientes desconectado. Tal vez incluso te preguntas si todavía tienes fe. Pero quiero que sepas esto, la fe no siempre se siente. A veces la fe simplemente es. A veces la fe es ese suspiro profundo antes de decir, Señor, confío en ti aunque no vea nada. Es ese paso que das cuando todo en ti quiere quedarse quieto. Es esa oración que sale de tus labios cuando tu alma parece seca. Esa es la fe que trasciende los sentimientos. Esa es la fe que toca el corazón de Dios. Y hay algo más. Los sentimientos pueden mentir. Muchas veces lo hacen. Puedes sentirte solo y no estarlo. Puedes sentir que Dios no está contigo, pero Él está más cerca que nunca. Puedes sentir que todo se derrumba, pero en realidad Dios está construyendo algo nuevo. Por eso no puedes vivir tu fe desde la emoción. Tienes que anclarla a la verdad. Y la verdad dice que Dios nunca te deja, que su palabra no falla, que lo que Él comenzó en ti, lo terminará. No importa cómo te sientas, la fe madura sabe esperar, aun cuando el corazón se impacienta. La fe madura adora cuando no hay ganas de adorar. La fe madura proclama victoria, aunque todo parezca perdido, porque esa fe no nació de un momento emocional, sino de un encuentro real con la verdad de Dios. Y esa verdad te sostiene cuando nada más lo hace. Así que quiero hablarte a ti, que estás sintiendo que tu fe se ha debilitado, porque no sientes a Dios como antes. Déjame decirte esto con amor. Tu fe no se ha ido, solo está siendo purificada.
Está dejando de depender de emociones para empezar a depender de convicciones. Estás madurando, y esa madurez te llevará a una dimensión más profunda con Dios, a una fe que no se derrumba con el viento, a una fe que permanece firme en medio de la tormenta, a una fe que dice: no necesito ver, no necesito sentir, solo necesito confiar. Porque al final, la fe que persiste cuando no hay emociones es la fe que Dios más honra, es la fe que produce frutos, es la fe que abre caminos, es la fe que mueve montañas. Cuando decides creer por encima de tus emociones, te vuelves libre. Ya no estás sujeto a tus altibajos. Ya no estás preso de tus días buenos o malos. Estás plantado en la roca. Estás caminando por fe, no por vista. Así que hoy te invito a dar ese paso, a decirle al Señor: no importa cómo me sienta hoy, sigo creyendo en ti, sigo confiando en tu palabra, sigo caminando por fe. Y te prometo algo: esa decisión, esa postura, ese acto de fe, Dios lo verá y lo honrará, porque no necesitas sentir para creer, solo necesitas confiar. Y cuando lo hagas, verás cómo tu fe se convierte en la puerta a todo lo que Dios ya preparó para ti. Número 5. Job. Confianza en medio de la pérdida total. Job. Un nombre que resuena con el peso del dolor, pero también con la fuerza de una fe indestructible. Un hombre que lo tenía todo y lo perdió todo. Salud, familia, riqueza, reputación en un solo golpe. Su mundo se vino abajo. Y sin embargo, de su boca no salió una queja vacía, sino una declaración que estremeció los cielos. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Es confiar en Dios cuando parece que fue Dios quien permitió tu dolor. Es seguir creyendo cuando ya no hay nada a lo que aferrarse excepto a Dios mismo. Y eso es precisamente lo que quiero que entiendas hoy. No necesitas ver para creer. Solo necesitas confiar, porque la fe verdadera no se revela en los días de abundancia, sino en los días de pérdida. No se mide por cuántas bendiciones tienes, sino por cuánto sigues creyendo cuando todo parece perdido. Y Job nos muestra la versión más pura de esa fe, la fe que no exige explicaciones, la fe que permanece cuando el cielo guarda silencio, la fe que no depende del resultado, sino de la confianza absoluta en el carácter de Dios. Job no entendía lo que estaba pasando, no sabía que había una conversación en el cielo, no sabía que su fidelidad estaba siendo observada por generaciones futuras. Solo sabía que su vida se había convertido en ruinas, pero aún así decidió confiar, no porque lo sintiera, no porque tuviera esperanza de recuperación, sino porque conocía a su Dios. Sabía que incluso en el dolor más agudo, su historia no había terminado. Y eso es fe, fe que camina entre cenizas, fe que no necesita respuestas para seguir diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Es fácil tener fe cuando todo está bien, pero la fe que Dios honra es la que permanece cuando las oraciones no son respondidas como esperabas. Cuando tu cuerpo duele, cuando tu corazón está roto, cuando la pérdida te visita y parece que el cielo se ha cerrado, y aún así tú sigues diciendo: confío en ti, Señor. Esa fe no solo honra a Dios, toca su corazón de una forma especial, porque es una fe que ha sido probada, y toda fe que pasa por el fuego y sobrevive sale más pura, más fuerte, más brillante. Los amigos de Job no lo entendieron, lo juzgaron, le dijeron que seguramente había pecado, que algo debía haber hecho mal. ¿Y sabes qué hizo Job? No trató de defenderse, no se amargó, no renegó. Se mantuvo firme en su fe aunque no tenía sentido, porque la fe no siempre tiene lógica. La fe, muchas veces, es ilógica. Es creer cuando nadie más cree. Es seguir adelante cuando todos esperan que te rindas. Es levantar las manos en adoración cuando lo único que te rodea es el polvo del dolor. Dios no ignoró a Job, solo estaba permitiendo un proceso.
Y cuando ese proceso terminó, Dios no solo lo restauró, le dio el doble de lo que había perdido. Porque Dios no es injusto. Él ve tu dolor, ve tu fidelidad, ve cuando sigues creyendo en medio del sufrimiento. Y créeme, Él recompensa esa fe. No siempre de la forma que imaginamos, pero siempre de una forma que supera lo que esperábamos. Y aquí hay algo que necesitas grabar en tu corazón. La pérdida temporal nunca cancela el plan eterno de Dios. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en tu mayor testimonio. Lo que hoy parece una tragedia, mañana será parte de una historia de redención. Porque Dios no deja capítulos sin propósito. Y si Él ha permitido que pases por un desierto, es porque ya ha preparado tu tierra prometida. Tal vez ahora estás como Job, sin respuestas, sin fuerza, sin ganas, solo con lágrimas. Pero quiero que sepas que no estás solo, que Dios está contigo aunque no lo sientas, que tu fe está siendo vista desde el cielo, y que cada día que eliges confiar, aunque no veas nada, estás sembrando para una cosecha sobrenatural. Porque así como Job fue restaurado, tú también verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. El enemigo pensó que podía romper la fe de Job y falló, porque no sabía que la fe auténtica no depende de lo visible. Y lo mismo aplica para ti. Tu dolor no define tu fe. Tu fe se fortalece en ese dolor, y Dios lo está viendo, lo está notando, lo está usando, porque Él honra la fe que no claudica, la fe que dice, no entiendo pero sigo creyendo, la fe que dice, perdí todo, pero no te pierdo a ti. Así que si hoy sientes que estás caminando entre escombros, recuerda a Job, recuerda que no necesitas ver para creer, solo necesitas confiar, y que ese acto de fe, esa decisión valiente de esperar en Dios, aun cuando todo se ha caído, será recompensado. Porque Dios no olvida a quienes confían en Él. Y si tú hoy decides seguir creyendo, prepárate, porque lo que viene será más grande que todo lo que perdiste. Número 6. María. Hágase conforme a tu palabra. María, una joven, anónima para el mundo, pero completamente vista por Dios. Una mujer que no entendía el plan completo, pero dijo que sí. Una fe tan pura, tan entregada, que bastó una frase para sellar su destino y cambiar el curso de la historia. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. No pidió pruebas, no exigió explicaciones, no puso condiciones, solo confió. Y eso es lo que hoy Dios quiere recordarte. No necesitas ver para creer, solo necesitas confiar, como lo hizo María. Lo que Dios le propuso a María era completamente ilógico. Un embarazo sin haber estado con varón, un llamado que implicaba vergüenza social, riesgo físico, dudas familiares. Todo lo que ella conocía estaba a punto de cambiar. Y aún así, su respuesta fue simple y poderosa. Hágase. Esa palabra no nació de una emoción pasajera. Fue fruto de una fe que confiaba más en la voz de Dios que en la lógica del mundo. Y es que la fe auténtica no necesita entender el cómo, solo necesita conocer al quién. María no negó las imposibilidades. No se hizo la fuerte. No pretendió que todo era fácil. Solo creyó que el Dios que hablaba era más grande que las circunstancias que la rodeaban. Y eso es lo que transforma una vida. Esa decisión de rendirte, incluso cuando no tienes respuestas. Esa postura de fe que dice, no entiendo, pero me rindo. No veo cómo, pero me entrego. No sé por qué me eliges, pero acepto. Porque ahí es donde la fe se vuelve obediencia radical. Y esa obediencia cambia destinos. ¿Sabes qué hace aún más impactante la respuesta de María? Que ella estaba sola en ese momento. No tenía una multitud aplaudiéndola. No tenía garantías de que todo saldría bien. No tenía promesas de comodidad ni seguridad humana.
Lo único que tenía era una palabra. Y con esa palabra le bastó, porque su confianza no estaba en lo que veía, estaba en lo que Dios decía. ¿Y no es eso, acaso, la esencia misma de la fe? Cuando tú decides creerle a Dios sin ver, estás caminando por el mismo camino que caminó María. Un camino de entrega sin condiciones, de obediencia sin lógica, de fe sin pruebas. Pero también es el camino donde Dios hace sus mayores milagros, porque fue ese sí de María el que abrió la puerta para que Jesús viniera al mundo. Una sola decisión de fe desató la redención de la humanidad. ¿Te das cuenta del poder que tiene un corazón que confía? Muchos piensan que la fe es algo emocional, pero la fe que cambia la historia no es una emoción, es una decisión. María no se dejó llevar por lo que sentía, sino por lo que sabía, que Dios era digno de confianza. Su sí no fue producto de un momento de entusiasmo, sino de una vida entregada al Señor. Y por eso su fe fue firme, incluso cuando llegaron las dudas, las miradas, las críticas. Ella no se echó atrás, porque cuando dices sí desde lo profundo, te conviertes en parte del plan eterno de Dios. Tal vez hoy Dios te está llamando a algo que no entiendes. Tal vez hay una puerta abierta frente a ti que no parece tener sentido. Tal vez el Espíritu Santo te está guiando hacia un lugar donde no hay garantías visibles, pero donde su voz es clara. Y tú estás dudando, porque quieres ver antes de decidir. Pero quiero que recuerdes a María. Ella no vio, solo confió, y por eso fue bendita, porque creyó sin ver, y Dios honró su fe de una manera que superó todo lo que ella podría haber imaginado. María no necesitó entender todo para obedecer, solo necesitó confiar, y esa confianza fue suficiente para que el cielo se manifestara en la tierra a través de su vida. Y tú también puedes vivir ese tipo de fe. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas eliminar todas las dudas, solo necesitas decir: hágase en mí, Señor, conforme a tu palabra. Y cuando lo haces, abres espacio para que Dios haga lo imposible. Así que hoy, si estás esperando señales, quiero recordarte que lo que transforma la vida no es la confirmación externa, sino la rendición interna. Dios no necesita que entiendas el plan, solo necesita tu disposición. Porque la fe más profunda no es la que analiza, es la que obedece. No es la que controla, es la que se entrega. Y cuando tú haces eso, cuando tú dices sí sin saber cómo, Dios empieza a obrar. Él honra ese tipo de fe, porque esa fe es la que lo conmueve, la que abre los cielos, la que cambia el rumbo de las cosas. Así como María dijo sí y el Salvador nació en ella, tú también puedes dar un sí que permita que Cristo nazca en tu historia. Y cuando lo haga, tu vida nunca volverá a ser la misma. No necesitas ver, no necesitas entender, solo necesitas confiar. Porque Dios siempre honra la fe que se entrega antes de tener las respuestas. Y si tú hoy dices: aquí estoy, Señor, entonces prepárate, porque Él tomará ese sí y lo convertirá en algo eterno. Número 7. David. Confianza antes de la victoria. David no esperó ver caer a Goliat para declarar victoria. Lo dijo antes, con una certeza que solo puede venir de una fe cultivada en lo secreto. En 1 Samuel 17:37, David respondió con una convicción que desarma el miedo. Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. Eso es fe. No la fe que observa el resultado para animarse, sino la fe que recuerda quién ha sido Dios en el pasado y actúa con valentía en el presente. David no necesitó ver la victoria porque ya la llevaba en el corazón. Mientras todo un ejército temblaba, mientras los valientes se escondían, un joven pastor se adelantó con una honda y 5 piedras. ¿Qué vio David que los demás no podían ver? Vio lo invisible.
Vio al Dios que ya lo había librado antes. Vio la fidelidad de aquel que nunca falla. Y sobre todo, vio que Goliat no era más grande que el Dios en quien él confiaba. Esa es la clave. Cuando tu fe está anclada en quién es Dios, lo que tienes en la mano se convierte en suficiente. Porque no es la piedra, es la fe detrás de la piedra lo que vence gigantes. David no dudó porque su confianza no estaba en sus habilidades. Estaba en la historia que tenía con Dios. Recordó cómo lo había salvado del león, cómo lo había protegido del oso, y se dijo: si Dios fue fiel ayer, será fiel hoy. Esa memoria espiritual es vital, porque muchas veces enfrentamos nuevos desafíos como si Dios ya no estuviera, como si lo que hizo antes no contara ahora. Pero David nos enseña que la fe se fortalece cuando no olvidas de dónde te ha sacado Dios. Si Él te libró antes, lo hará otra vez. Puede que la situación sea distinta, pero Dios sigue siendo el mismo. Lo más poderoso es que David no solo creyó, actuó, caminó hacia la batalla, no con armadura humana, sino con la seguridad del respaldo divino. Y eso es lo que marca la diferencia. No solo tener fe, sino dejar que esa fe te mueva, que te impulse a avanzar, aunque parezca ilógico, que te saque del escondite y te lleve al campo de batalla con la frente en alto. Porque la fe que agrada a Dios no es la que se queda en palabras, es la que da pasos, la que lanza piedras con la certeza de que Dios las dirigirá donde tienen que ir. Y mira el resultado: una sola piedra, un solo impacto, y el gigante cayó, no porque la piedra fuera especial, sino porque fue lanzada con fe, porque detrás de ese acto valiente había una confianza inquebrantable en que Dios ya había asegurado la victoria. David no necesitaba ver caer a Goliat para creer. Él creyó y por eso lo vio caer. Así funciona la fe. Primero crees, luego ves. Y cuando tú caminas con esa certeza, el cielo respalda tus pasos. Lo que hizo David no solo cambió su vida, inspiró a todo un ejército. Su fe se volvió contagiosa. Lo que otros no se atrevieron a hacer, él lo hizo, y eso encendió el corazón de una nación. Porque cuando una persona se levanta con fe, despierta la fe dormida en los demás. Cuando tú te atreves a creer, a actuar, a enfrentar lo que otros esquivan, te conviertes en evidencia viva de que Dios honra la confianza. Y eso impacta más de lo que imaginas. Tal vez tú hoy estás frente a tu propio Goliat, algo que te intimida, algo que parece imposible, y te preguntas si puedes vencerlo. Pero quiero que recuerdes a David. No era el más fuerte, no era el más entrenado, solo era el que más confiaba, y esa confianza fue suficiente. No necesitas tener todas las herramientas, solo necesitas fe. No necesitas ver que todo esté alineado, solo necesitas dar un paso, porque cuando Dios ve tu confianza, Él se encarga de lo imposible. David no esperó una señal, no pidió garantías, no consultó la opinión de todos. Él conocía a su Dios, y eso le bastaba. Hoy Dios te dice lo mismo. No necesitas ver para creer, solo confía, porque si tu fe está en mí, dice el Señor, yo te respaldaré. Y lo que hoy parece un gigante, mañana será solo un testimonio más de mi poder en tu vida. Así que no te escondas, no retrocedas. Camina hacia tu batalla con la certeza de que Dios ya peleó por ti. Levanta tu fe, recuerda lo que Él ya ha hecho y avanza. Porque la victoria ya fue escrita. Solo necesitas creerlo antes de verla, y cuando lo hagas, verás caer lo que parecía invencible, porque tu confianza activa el poder de Dios, y esa fe, esa que se mueve sin ver, es la que Él siempre honra. Número 8. Pedro, caminando sobre lo imposible. Pedro no caminó sobre el agua porque las condiciones eran ideales. Lo hizo porque Jesús le dijo, ven. Eso fue suficiente. No esperó que el mar se calmara, ni que la lógica lo aprobara, ni que sus compañeros lo empujaran. Solo escuchó la voz de su maestro y puso un pie fuera de la barca. Y cuando lo hizo, lo imposible se volvió real.
Mateo 14:29 nos dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No era una ilusión, no era un truco, era fe en acción. Fe que no pide explicaciones, fe que se atreve a dar pasos donde otros solo observan. Esta historia no es solo un milagro, es una lección de vida. Pedro no flotó por arte de magia, caminó porque creyó en una palabra, porque confió más en lo que Jesús dijo que en lo que el agua podía hacer. Y eso es exactamente lo que hoy necesitas recordar. No necesitas ver para creer, solo necesitas confiar. Porque cuando Dios habla, su palabra tiene más poder que cualquier ley natural. Cuando Él dice, ven, es porque ha preparado el camino, aunque parezca que caminas sobre la nada. Pedro no fue impulsado por emoción, no fue una decisión impetuosa sin sentido, fue un acto de fe, una respuesta a una invitación divina. Y eso es lo que Dios busca de ti también. Que cuando Él te llame, no te quedes analizando cada detalle, no esperes garantías humanas, no le exijas planos completos, solo pongas un pie fuera de tu zona de seguridad. Porque los milagros no suceden dentro de la barca, suceden cuando te atreves a salir, cuando te expones a lo ilógico con la certeza de que Dios te está guiando. Muchos cristianos hoy oran por fe, pero viven aferrados a la barca. Y la barca representa lo conocido, lo cómodo, lo razonable. Pero Jesús no se quedó en la barca con ellos. Él estaba sobre las aguas. Y es ahí donde llama a los que están dispuestos a creer antes de ver. Pedro nos enseña que la fe verdadera no se limita a cantar sobre milagros, sino a caminar hacia ellos, a salir, a avanzar, a mojarse los pies si es necesario. Porque confiar en Dios no es una idea bonita, es una acción valiente. Sí, Pedro dudó. Empezó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesús y se enfocó en el viento. Y eso también nos pasa a nosotros. Cuando miras el problema, el diagnóstico, la cuenta bancaria, las críticas, la fe tambalea. Pero aún en ese momento, cuando Pedro comenzó a descender, Jesús no lo dejó hundirse, lo tomó de la mano. Porque Dios no exige perfección para sostenerte, solo exige disposición para caminar. Y si en medio de tus pasos de fe vacilas, Él estará ahí para levantarte. La clave está en que Pedro fue el único de todos los discípulos que experimentó el milagro. No porque era el mejor, no porque tenía más talento, sino porque fue el único que se atrevió a creer. ¿Te das cuenta del patrón que se repite en toda la Escritura? Dios no honra la pasividad, honra la acción guiada por fe. Y la fe que Él más celebra es la que se arriesga. La que no necesita que todo esté claro para empezar a obedecer. La que dice, Señor, si eres tú, llámame, y salgo. Pedro pudo haberse quedado sentado. Como los otros 11, pudo haber dicho, es muy peligroso. Esto no tiene sentido, mejor espero otra señal. Pero no lo hizo, y por eso su historia no fue solo la de alguien que conoció a Jesús, sino la de alguien que caminó sobre lo imposible. Su vida se marcó con una experiencia que lo transformó para siempre, porque la fe que actúa deja huellas eternas. Quizás tú hoy estás frente a una decisión, algo que Dios te está pidiendo hacer y que no entiendes del todo, algo que desafía tu lógica, que requiere salir de tu comodidad, que te empuja a dejar la seguridad de tu barca, y estás esperando una confirmación extra, pero la voz ya habló. Jesús ya dijo, ven. Ahora solo falta que te muevas, que pongas el pie fuera, que camines por fe, no por vista. Y cuando lo hagas, verás que las aguas que antes te asustaban se convierten en camino. Verás que el viento que parecía amenazante ya no tiene poder sobre ti. Verás que cada paso que das en obediencia es sostenido por la fidelidad de Dios, porque la fe que Él honra no es la que se queda pensando, es la que se atreve a caminar. Así que sal de la barca. No tienes que entenderlo todo, solo necesitas mirar a Jesús, escuchar su voz
y dar el paso, porque no necesitas ver para creer, solo necesitas confiar, y cuando lo hagas, descubrirás que lo imposible no es un obstáculo, es solo el escenario donde Dios escribe sus mayores milagros. Número 9. Ana. Oración que parece no ser escuchada. Ana no dejó de orar, aunque parecía que el cielo estaba cerrado. No dejó de clamar, aunque pasaban los años y su vientre seguía vacío. No dejó de creer, aunque las burlas y el desprecio de Penina eran constantes. ¿Sabes lo que eso significa? Que su fe no dependía de resultados inmediatos, sino de una confianza profunda en el carácter de Dios. Y por eso, cuando finalmente tuvo en sus brazos a Samuel, pudo decir con lágrimas de gratitud: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí». 1 Samuel 1:27. Porque aunque todo indicaba que su oración no era escuchada, Dios sí la estaba oyendo y preparando algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Lo más impactante de la historia de Ana no es solo el milagro, sino la fe que lo sostuvo. Esa fe que se mantuvo viva cuando no había evidencia. Esa fe que convirtió el dolor en devoción. Ana no usó su tristeza como excusa para alejarse de Dios. La transformó en una razón para acercarse más. Su oración no fue una vez, no fue esporádica, fue constante, persistente, silenciosa muchas veces, pero real. Cada lágrima que ella derramaba en el templo era una semilla de fe sembrada en tierra sagrada. Y aunque pareció que el tiempo estaba en su contra, Dios ya estaba escribiendo la respuesta perfecta. Y aquí hay una verdad que necesitas recordar. La fe verdadera no se mide por cuán rápido llega la respuesta, sino por cuán firme permaneces mientras esperas. Ana nos enseña que orar una y otra vez no es falta de fe, es evidencia de ella. Porque seguir pidiendo cuando no ves, seguir creyendo cuando todo dice que no, seguir orando cuando parece que Dios guarda silencio, eso es lo que activa lo sobrenatural. Esa es la fe que Dios honra, no la que se rinde ante la demora, sino la que se fortalece en ella. Lo más difícil no fue soportar el dolor físico de la esterilidad. Lo más duro fue vivir la humillación, el juicio de los demás, la incomprensión. Incluso el sacerdote Elí al principio la malinterpretó, pensando que estaba ebria. Pero Ana no se defendió con orgullo, ella simplemente expresó su quebranto. Y Dios, que ve lo que los hombres no ven, escuchó. Porque Él no ignora un corazón rendido. Él no es indiferente al clamor silencioso. Y si hoy tú estás orando por algo desde hace tiempo y parece que nada sucede, quiero que sepas que Dios no está en silencio porque no le importe. Él está obrando en el tiempo correcto, a su manera, con un plan más alto que el tuyo. El hijo que Ana pidió con tanto fervor no fue cualquier hijo, fue Samuel, un profeta, un líder, un instrumento clave en la historia de Israel. Es decir, lo que Dios le dio no fue simplemente una respuesta personal, sino una pieza fundamental en el propósito eterno. Y eso nos muestra algo importante. A veces Dios demora, no porque quiera castigarte, sino porque está preparando algo que va mucho más allá de ti, algo que tocará vidas, naciones, generaciones. Porque tu oración no solo cambia tu historia, puede cambiar el destino de muchos más. Y hay algo más. Ana hizo algo que muy pocos hacen. Cuando Dios le concedió lo que tanto pidió, ella se lo devolvió. No se aferró, no se adueñó del milagro, lo consagró, porque sabía que lo que había recibido no era para su gloria, sino para la gloria de Dios. Y eso demuestra la madurez de su fe. Una fe que no busca solo recibir, sino que está dispuesta a entregar. Una fe que entiende que todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia y para propósito. Tal vez tú hoy te identificas con Ana. Llevas tiempo orando por algo. Has llorado en lo secreto. Te has sentido ignorado, juzgado, incomprendido. Pero déjame decirte esto con todo el corazón.
Tu oración no ha sido en vano. Tus lágrimas no han caído al suelo. Están delante de Dios. Y Él está escribiendo una respuesta que será perfecta. Quizás no será como tú lo imaginas, pero será mejor. Porque Dios no solo responde, Él sorprende. Él excede. Él transforma lo imposible en realidad. Así que no dejes de orar. No abandones tu fe solo porque aún no ves resultados. La oración que parece no ser escuchada muchas veces es la más poderosa, porque esa es la que purifica el corazón, la que fortalece el espíritu, la que madura tu relación con Dios. Ana no tenía un hijo cuando más cerca estuvo de Dios, pero tenía una fe que no se rendía, y eso es lo que abrió los cielos. Hoy quiero que lo recibas como una palabra directa del corazón del Padre. No necesitas ver para creer, solo confía, porque tu oración está siendo escuchada, porque Dios honra la fe que no se rinde, y porque muy pronto tú también podrás decir con lágrimas en los ojos, por esto oraba y Dios me dio lo que le pedí. Solo sigue creyendo, porque el milagro ya viene en camino. Número 10. José. Confianza en medio de la injusticia. José no vio justicia inmediata. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Todo en su historia parecía gritar, esto no está bien. Y sin embargo, nunca dejó de confiar, nunca se amargó, nunca dejó que la injusticia definiera su fe. Y cuando finalmente la verdad salió a la luz y sus hermanos temieron por sus vidas, él dijo algo que solo un corazón moldeado por Dios puede decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa frase no solo muestra el final de una historia de redención, muestra la madurez de una fe que supo ver a Dios en medio del dolor. José entendió algo que muchos nunca logran ver, que lo que el enemigo usa para herirnos, Dios lo puede usar para formarnos, que los planes humanos pueden ser malintencionados, pero los propósitos divinos son mayores. Y eso es lo que sostiene una fe verdadera. No ver una vida perfecta, sino ver a Dios obrando incluso cuando todo parece injusto. La fe de José no fue ingenua, fue profunda. No se basaba en lo que sentía, sino en lo que creía. Y creía que Dios era más grande que cualquier traición, más fiel que cualquier hombre, más poderoso que cualquier sistema. Desde el pozo hasta el palacio, José no cambió su corazón. Fue esclavo, pero no perdió su dignidad. Fue prisionero, pero no abandonó su integridad. Y cuando pudo usar su posición de poder para vengarse, eligió perdonar. Eso es fe. Fe que confía en el proceso, aun cuando no entiende el propósito. Fe que no necesita ver justicia terrenal para creer en la justicia divina. Fe que dice, no sé por qué pasé por esto, pero sí sé que Dios tiene el control. Y esa es una verdad que tú necesitas abrazar hoy. Lo que te hicieron no define tu destino. Lo que otros tramaron para tu mal, Dios lo puede transformar en bien. Tal vez pasaste por una traición, por una injusticia, por un abandono. Tal vez estás esperando una reparación que nunca llega. Pero Dios no está ajeno a lo que sufriste. Él vio cada lágrima, y aunque no evitó el proceso, no ha perdido el control de tu historia. Si sigues confiando, Él se encargará de escribir un final que honre tu fe. José no solo sobrevivió al dolor, lo redimió. Usó su posición para alimentar a las naciones, para salvar a su familia, para sostener a los que lo habían herido, y eso solo lo puede hacer alguien que ha entendido el corazón de Dios. Porque la fe no solo mira hacia adelante con esperanza, también mira hacia atrás con misericordia. Y José, al mirar su pasado, no lo usó para justificar rencores, lo usó para testificar del poder de Dios. ¿Te has preguntado por qué Dios permitió que José sufriera tanto antes de ver la promesa cumplida? Porque el proceso no era castigo, era preparación.
Si José hubiese llegado al trono sin pasar por el pozo, la esclavitud y la cárcel, su corazón no habría estado listo para gobernar con sabiduría y compasión. Y eso es lo que tú también necesitas entender. Lo que estás viviendo ahora no es el final. Es parte del entrenamiento. Dios está formando en ti el carácter necesario para sostener la bendición que viene. Tal vez hoy te sientes como José en la cárcel, injustamente encerrado en una etapa de tu vida que no entiendes. Y te preguntas, ¿dónde está Dios? Quiero que lo escuches con claridad. Él está ahí, contigo, en ese lugar donde nadie más te ve. Está usando ese silencio, esa espera, esa incomodidad para pulirte, para prepararte, para equiparte. Porque lo que Él tiene planeado para ti no es pequeño, es grande y requiere una fe que no dependa de lo justo o lo injusto, sino que esté anclada en la verdad de que Dios transforma todo para bien. La historia de José no fue fácil, pero fue gloriosa. Y lo que lo llevó a esa gloria no fue el favor de los hombres, sino la fidelidad a Dios. José no necesitó ver para creer. Confió cuando todo era oscuro. Y por eso, cuando llegó la luz, su corazón estaba listo para reflejarla. No se envaneció, no se endureció, no se desvió. Su fe había sido refinada por el fuego y eso lo convirtió en un hombre que pudo mirar a sus ofensores y decir: no fue ustedes, fue Dios. Él usó esto para salvar. Hoy quiero que tomes esta verdad para ti. Lo que te hicieron, lo que te dolió, lo que aún no entiendes, Dios lo está usando. Y si permaneces fiel, si eliges perdonar, si te mantienes íntegro, verás cómo ese capítulo oscuro se convierte en el escenario perfecto para mostrar la gloria de Dios. Porque no necesitas ver justicia para creer en su justicia, solo necesitas confiar, y Él honrará esa fe llevándote del pozo al palacio, del dolor al propósito, de la herida al milagro. Número 11. Moisés, eligiendo el oprobio antes que los tesoros. Moisés tenía todo lo que el mundo admira: prestigio, riqueza, poder. Había sido criado en el palacio más poderoso de la tierra, con acceso a lujos, educación, influencia. Pero en su corazón algo no encajaba, porque aunque Egipto le ofrecía lo visible, Dios le estaba mostrando lo invisible. Y en Hebreos 11:25 leemos algo que define el nivel de su fe: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no necesitó ver la recompensa para creer, le bastó con confiar. Elegir a Dios no siempre se ve como una victoria. A veces se ve como una pérdida, como una renuncia, como un retroceso. Pero Moisés entendió que lo eterno vale más que lo momentáneo. Su fe lo hizo rechazar lo fácil, lo cómodo, lo brillante, para abrazar lo difícil, lo incierto, lo invisible, porque sabía que hay decisiones que construyen eternidad, aunque parezcan locura ante los ojos del mundo. Esa es la fe que Dios honra, la que escoge el propósito por encima del placer, la que elige ser parte del pueblo de Dios, aunque eso implique pasar por el desierto. Moisés tuvo que decidir entre dos mundos, entre lo visible y lo invisible, entre el palacio y el propósito, y su elección lo cambió todo. Dejar Egipto no fue solo un acto de valentía política, fue un acto de fe radical. Fue decir: prefiero sufrir por obedecer a Dios que disfrutar por desobedecerlo. Y eso es lo que tú y yo también estamos llamados a hacer. No se trata de tener fe solo cuando Dios promete darte algo. Se trata de tener fe cuando Dios te pide soltar algo, porque ahí se revela si estás siguiendo a Dios por lo que te da o por quién es Él. Moisés renunció al poder terrenal por una causa celestial, renunció al título de príncipe por el llamado de libertador, y con cada paso que dio, su fe creció.
No necesitó ver la tierra prometida para caminar hacia ella. No necesitó entender cómo Dios lo usaría. Solo obedeció y Dios lo guió. Porque cuando tú eliges lo eterno, aunque pierdas temporalmente, estás ganando para siempre. El mundo no entiende esa lógica, pero el cielo la celebra. Lo que más impacta de Moisés no fue solo que renunció, sino que lideró. Que su fe no fue pasiva, fue transformadora. Se convirtió en instrumento para liberar a una nación. Y eso nos recuerda algo clave. Tu obediencia hoy puede liberar a otros mañana. Tu renuncia puede inspirar libertad. Tu decisión puede abrir camino. Porque la fe que elige a Dios por encima de todo nunca se queda sin frutos. Puede que no los veas de inmediato, pero los estás sembrando. Moisés valoró el oprobio de Cristo más que los tesoros de Egipto. Es decir, prefirió ser despreciado junto a los que aman a Dios, que ser aplaudido entre los que lo ignoran. Y eso es lo que marca la diferencia. Hay momentos en los que ser fiel te costará popularidad, aceptación, oportunidades. Pero cada vez que eliges a Dios, estás invirtiendo en algo que el tiempo no puede corroer, porque el galardón está delante, y Dios nunca olvida a los que renuncian por causa de su nombre. Tal vez tú hoy estás en una encrucijada, entre seguir tu comodidad o seguir tu llamado, entre quedarte donde todo parece fácil o avanzar hacia donde Dios te está pidiendo caminar por fe. Y quiero que lo sepas, no estás solo. Moisés también lo vivió. También dudó, también tuvo miedo, pero eligió confiar, y su confianza activó el plan de Dios. No necesitó ver el mar abierto para avanzar. Solo necesitó creer que Dios abriría camino. Y así fue. La fe más poderosa no siempre hace ruido. A veces se expresa en una decisión silenciosa, pero valiente. En decir no a lo que todos aplauden. En decir sí a lo que Dios te pide. Y esa fe, aunque parezca costosa, nunca será en vano. Moisés nos enseña que la fe que renuncia es la fe que conquista, porque solo cuando sueltas Egipto puedes caminar hacia la promesa. Hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Moisés. No necesitas ver para creer, solo confía. Aunque el camino implique pérdida aparente, si es por causa de mi voluntad, te estoy llevando a algo mayor. No temas soltar lo temporal. Estoy formando en ti un propósito eterno. Y cuando el tiempo pase, verás que cada elección valió la pena. Porque yo honro a los que me eligen, incluso cuando eso les cueste todo. Número 12. Habacuc. Adoración sin condiciones. Habacuc no vio la higuera florecer, ni el fruto en las vides, ni rebaños en los corrales. No había provisión, no había señales de cosecha, no había razones visibles para cantar. Y sin embargo, él escribió una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3:17. Esa es la fe que no necesita ver para creer. Esa es la adoración que no depende de condiciones. Esa es la respuesta de un corazón que ha decidido confiar, aunque no entienda. Habacuc no empezó su historia adorando. De hecho, comenzó quejándose, preguntando por qué Dios permitía tanta injusticia, por qué parecía guardar silencio. Y esa honestidad es válida. Todos hemos estado ahí. Todos hemos orado esperando una respuesta rápida y nos hemos encontrado con el eco del silencio. Pero lo que hace a Habacuc distinto no es que tuvo dudas, sino que eligió adorar en medio de ellas. Eligió subir a su torre de vigilancia espiritual, escuchar a Dios y cambiar su queja por un canto. La fe de Habacuc maduró cuando dejó de medir a Dios por lo que veía y empezó a confiar en lo que sabía. Él sabía que Dios era justo, aunque el mundo estuviera en caos. Sabía que Dios era fiel, aunque su entorno gritara lo contrario. Y por eso pudo decir,
Con todo me alegraré, porque la fe auténtica no necesita una razón humana para adorar. Necesita una convicción profunda, y cuando tienes esa convicción, puedes alabar en medio del dolor, en medio de la sequía, en medio de la pérdida. ¿Te has preguntado alguna vez si tu adoración es condicional? Si solo alabas cuando todo está bien. Habacuc nos reta a pasar a otro nivel, a ese nivel donde tu alabanza no depende del resultado, sino de la relación, donde no cantas porque tienes, sino porque conoces a aquel que lo puede todo, y te basta con él. Esa es la fe que más glorifica a Dios. La fe que, aun cuando todo falla, dice, tú sigues siendo digno. Habacuc entendió algo que cambia por completo nuestra perspectiva. La alegría no viene de lo que pasa a tu alrededor, sino de lo que has decidido creer en lo profundo de tu alma. Él no ignoraba la crisis, no fingía que todo estaba bien. Él eligió la adoración por encima de la desesperación. Y eso no es negación, eso es fe. Es poner tu gozo en la fuente correcta, porque si tu gozo depende de las circunstancias, será tan frágil como el viento. Pero si depende de Dios, será inconmovible. Esta adoración sin condiciones no solo honra a Dios, transforma al adorador. Habacuc no fue el mismo después de su canto. Algo se rompió dentro de él, algo se alineó, porque cuando eliges adorar en la pérdida, tu corazón aprende a descansar en la soberanía de Dios. Y ahí es cuando descubres que no necesitas ver para confiar. Solo necesitas creer que aquel que prometió no miente. Quizá hoy te encuentras en un lugar parecido. No ves fruto, no ves cambio, no ves puertas abrirse. Has orado, has esperado, has luchado y todo parece igual. Y la tentación es dejar de alabar, cerrar la boca, endurecer el corazón. Pero ahí es donde Dios te llama a hacer lo contrario, a levantar una adoración que no nace del resultado, sino de la confianza. A declarar, con todo, yo me alegraré. Esa declaración es poderosa porque no depende de lo visible. Es una afirmación de dominio espiritual. Es decirle al dolor, no me vas a robar la alabanza. Es decirle a la escasez, no tienes poder sobre mi fe. Es decirle al enemigo, no necesitas quitarme todo para probar que amo a Dios, porque aún sin nada, sigo adorándolo. La fe que canta en la pérdida es la que Dios más honra. No porque sea fuerte por sí misma, sino porque demuestra que tu esperanza no está en Egipto, ni en las bendiciones materiales, ni en las temporadas favorables, sino en el carácter eterno de tu Dios. Y eso es lo que abre los cielos. Eso es lo que mueve el corazón de Dios. No necesitas ver la higuera florecer, solo necesitas recordar quién es tu fuente. Hoy, si sientes que estás en medio del invierno espiritual, donde todo parece seco, sin señales, sin avances, quiero animarte a levantar tu voz como lo hizo Habacuc. No esperes que llegue la primavera para cantar. Canta ahora. No porque todo esté bien, sino porque Dios sigue siendo bueno. Y cuando lo haces, no solo estás expresando fe, estás activando una atmósfera espiritual donde el cielo toca la tierra. Adorar sin condiciones es uno de los mayores actos de rendición, porque estás diciendo, Señor, aunque no vea lo que espero, sigo creyendo que tú eres suficiente. Y esa fe, esa adoración, esa decisión no pasa desapercibida. Dios la honra. Porque cuando todo se ha ido y solo queda Él, descubres que Él siempre fue todo lo que necesitabas. Así que hoy, no esperes que las circunstancias cambien para creer. Cree, adora, confía, y verás que la presencia de Dios llena ese lugar donde parecía no haber nada. Porque no necesitas ver para creer, solo necesitas confiar. Y cuando eliges adorar en medio del vacío, Dios se manifiesta con plenitud. Número 13. Tomás, de la duda a la fe absoluta. Tomás no estaba con los demás discípulos cuando Jesús resucitado se apareció por primera vez. Escuchó sus testimonios, pero no le bastaron.
dijo con firmeza: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, no creeré». Y por mucho tiempo eso le costó el apodo de el incrédulo. Pero lo que a menudo se olvida es que Tomás fue honesto. No fingió creer. No repitió palabras ajenas. Él necesitaba una experiencia personal, un encuentro real. Y lo más asombroso es que Jesús no lo condenó por eso, no lo rechazó, no lo avergonzó, lo buscó. Se apareció solo para él. Le dijo: «Pon aquí tu dedo y no seas incrédulo, sino creyente». Y Tomás cayó de rodillas y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Jesús respondió con ternura, pero también con una revelación profunda: «Porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Esa es la esencia de esta enseñanza. No necesitas ver para creer, solo confiar. Jesús validó la búsqueda de Tomás, pero exaltó la fe de los que eligen creer sin necesidad de pruebas tangibles. Porque hay un tipo de fe que no nace de lo que entra por los ojos, sino de lo que brota del corazón rendido. Lo hermoso de esta historia es que Tomás no fue apartado por su duda, fue restaurado a través de ella. Jesús no le exigió que tuviera una fe perfecta desde el principio. Le ofreció gracia, le ofreció presencia, le ofreció pruebas no para ganar una discusión, sino para ganar su corazón. Y eso nos dice mucho del carácter de Dios. Él no teme tus preguntas, no le asustan tus vacilaciones. Él se acerca con paciencia, porque sabe que la fe auténtica muchas veces nace del quebranto, de la incertidumbre, del deseo genuino de entender. Tomás se convirtió en el testigo que proclamó con firmeza una de las confesiones de fe más profundas del Nuevo Testamento. No solo lo llamó Maestro, lo llamó Señor, lo llamó Dios. Desde la duda nació una convicción que lo transformó para siempre, porque la fe que ha atravesado el fuego de la duda es una fe que no se derrumba con facilidad. Es una fe sólida, madura, firme, y eso es lo que Dios quiere construir en ti también. Tal vez hoy te encuentras como Tomás. Escuchas a otros hablar de milagros, de respuestas, de encuentros, pero tú te preguntas en silencio: ¿y yo? Te cuesta aceptar algo que no has visto. Te sientes fuera del círculo de los que parecen tener una fe más fuerte. Pero quiero que sepas esto: tu duda no descalifica tu fe. Es parte del camino. Y si la presentas a Dios con sinceridad, como lo hizo Tomás, Él se va a encontrar contigo, no para reprenderte, sino para revelarse. La fe no siempre es un salto al vacío. A veces es una caminata lenta en medio de la niebla, dando un paso tras otro sin entender del todo, pero sin dejar de avanzar. Y Dios honra ese caminar. Jesús no esperó que Tomás fingiera. Lo encontró en su punto más vulnerable y allí lo transformó, porque la duda no es el final de la fe. Puede ser el punto de partida hacia una revelación más profunda. Después de su encuentro con Jesús resucitado, Tomás no volvió a ser el mismo. Su fe lo llevó a predicar hasta el fin de sus días. Se dice que llevó el Evangelio hasta la India, donde fue martirizado. ¿Ves lo que hace una fe restaurada? Pasa de la fragilidad al fuego, de la inseguridad a la misión, porque cuando experimentas de verdad a Jesús, ya no necesitas ver más, simplemente vives creyendo, confiando, obedeciendo. Jesús sabía que muchos, como tú y como yo, no lo veríamos físicamente. Por eso dijo que hay una bienaventuranza especial para los que creen sin ver, para los que deciden rendirse, aunque no tengan todas las respuestas, para los que eligen confiar aún con preguntas en el corazón. Y eso incluye tu vida. No necesitas pruebas materiales para ser amado por Dios. Solo un corazón sincero dispuesto a decir: Señor, ayúdame a creer. La historia de Tomás no es una advertencia contra la duda. Es una invitación a traerla a los pies del Maestro, a no quedarte encerrado en ella, sino usarla como puente hacia un encuentro que transforme tu vida. Porque Dios no busca una fe perfecta,
Busca una fe dispuesta, y si eso es lo que tú tienes hoy, entonces estás más cerca de lo que imaginas. Así que, si te cuesta creer, no te condenes. Acércate. Habla con Dios como eres, y confía en que Él sabrá cómo revelarse. Y cuando lo haga, tu duda dará paso a una declaración poderosa. Y podrás decir como Tomás, Señor mío y Dios mío, porque no necesitas ver para creer, solo confiar. Y cuando confías, Dios honra esa fe y transforma tu vida para siempre. Número 14. Pablo. Gloria en las debilidades. Pablo no era débil a los ojos del mundo. Era un fariseo instruido, un hombre valiente, un líder respetado. Pero cuando conoció a Cristo, todo lo que antes consideraba fortaleza, lo contó como pérdida. Y no solo eso, Dios permitió que llevara en su cuerpo un aguijón, una debilidad persistente que, por más que rogó 3 veces que fuera quitada, permaneció. ¿Y qué hizo Dios? No le respondió con sanidad inmediata. Le dijo algo más profundo, algo que redefine todo lo que pensamos sobre fuerza y sufrimiento. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiero que te detengas en eso un momento, porque quizás tú también estás orando para que Dios quite algo, una aflicción, una limitación, un quebranto, y hasta ahora no ha cambiado nada. Pero Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Pablo. No necesitas ver la solución para creer que estoy obrando. No necesitas que desaparezca el dolor para confiar en mi propósito. Solo necesitas saber que mi gracia es suficiente, que mi poder no se manifiesta a pesar de tu debilidad, sino a través de ella. Pablo no volvió a pedir que el aguijón fuera quitado. Cambió su oración, cambió su enfoque. Pasó de rogar por alivio a glorificarse en su debilidad. ¿Por qué? Porque entendió que lo que parecía un obstáculo era, en realidad, un canal de poder divino. Su debilidad no lo descalificaba, lo posicionaba para que la gloria de Dios se manifestara más claramente. En lugar de esconderla, la celebró. En lugar de avergonzarse, la abrazó. Y eso, amado, es fe. La fe que no se apoya en lo que ves ni en lo que sientes, sino en lo que sabes de Dios. La fe que dice, aunque este dolor no se vaya, seguiré creyendo. Aunque no entienda el propósito, seguiré confiando. Aunque parezca frágil, soy fuerte en él. Esa es la fe que Dios honra. Esa es la fe que transforma la perspectiva. Porque cuando entiendes que la debilidad es un escenario para que Dios actúe, ya no la ves como enemiga. La ves como oportunidad. Ya no preguntas, ¿por qué a mí? Sino, ¿qué quieres hacer a través de esto, Señor? Y eso cambia todo. Cambia tu manera de vivir. Cambia tu manera de orar. Cambia tu manera de ver el sufrimiento. Pablo pudo impactar el mundo no a pesar de su debilidad, sino a través de ella. Su ministerio no fue más fuerte cuando se sentía invencible, sino cuando reconocía su total dependencia de la gracia. Por eso escribió, por lo tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. Es decir, cuando acepto que soy débil, entonces dejo espacio para que Dios sea fuerte en mí. ¿Te das cuenta de la profundidad de esa declaración? En un mundo que nos enseña a aparentar fuerza, Dios nos llama a reconocer nuestras limitaciones. No para condenarnos, sino para levantarnos. No para humillarnos, sino para perfeccionarnos. Porque el poder de Dios no necesita de nuestras credenciales, necesita de nuestra rendición. Tal vez hoy estás luchando con algo que parece restarte valor. Tal vez piensas que si fueras más fuerte, más inteligente, más estable, Dios podría usarte más. Pero déjame decirte lo que Pablo nos enseña con su vida. Dios no necesita que seas suficiente, solo necesita que confíes, que entregues esa área frágil y digas, Señor, úsala, que tu poder repose sobre mí, y Él lo hará.
No es tu habilidad lo que atraerá la gloria de Dios. Es tu disponibilidad, no es tu perfección lo que lo conmueve. Es tu fe, esa que se mantiene firme incluso cuando lo único que ves es una aparente debilidad. Porque Dios no te pide que lo veas todo claro. Solo te pide que confíes en que su gracia te sostendrá. La fe más profunda no es la que pide menos dificultades, sino la que transforma cada dificultad en altar. Es la que se gloría en las debilidades porque sabe que allí es donde el poder de Dios se hace visible. Pablo nos muestra que el sufrimiento no es señal de abandono, sino de capacitación, que el dolor no siempre es para ser eliminado, sino para ser redimido. Así que si estás atravesando un momento donde te sientes frágil, débil, insuficiente, quiero que recuerdes estas palabras. Bástate mi gracia, porque cuando ya no puedes más, ahí es donde empieza el poder de Dios. Y ese poder es suficiente, más que suficiente. Esa es la fe que no necesita ver, que no necesita explicación, solo necesita descansar en lo que Dios ha prometido. Y Él ha prometido que su poder se perfecciona en ti precisamente ahí, en lo que pensabas que era tu límite, porque es justo en ese lugar donde comienza su gloria. Número 15. Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando todo parece desmoronarse a tu alrededor, cuando no entiendes el propósito del dolor, cuando lo invisible pesa más que lo visible, ahí es donde el verdadero poder de la fe se revela. Y no hay mejor ejemplo de esa fe perfecta que Jesús, porque Él no solo habló de fe, la encarnó. Él no vino solo a enseñarnos cómo creer, vino a caminar ese camino primero, para que tú y yo supiéramos que es posible confiar incluso cuando todo parece perdido. Hebreos 12:2 nos invita a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso significa que Él es quien la inicia, pero también quien la perfecciona. No te pide que tengas una fe perfecta desde el inicio. Él sabe que hay dudas, temores, caídas, pero te asegura que si mantienes los ojos en Él, esa fe crecerá, madurará, se fortalecerá. Jesús mismo caminó por el sendero de la confianza absoluta en el Padre, incluso cuando ese camino lo condujo directamente a la cruz. Quiero que imagines ese momento. Jesús, con todo el poder del cielo a su disposición, eligió la cruz. ¿Por qué? Porque vio algo más allá del sufrimiento. Porque su fe no estaba anclada en evitar el dolor, sino en cumplir el propósito. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y eso cambia todo. Él nos enseña que la fe más real no es la que busca escapar del sufrimiento, sino la que encuentra propósito dentro de él. Esa fe que puede decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, incluso con lágrimas en los ojos y sudor de sangre en la frente. Jesús no solo confió en el Padre durante los milagros, durante los aplausos, durante la multiplicación de los panes. Su fe brilló con mayor intensidad en el Getsemaní, en el silencio, en la cruz. En el abandono, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la fe que no necesita ver para creer. Esa es la fe que tú y yo estamos llamados a tener. Y quiero que lo escuches con claridad. Si Jesús pudo confiar en medio del dolor más extremo, tú también puedes hacerlo. Porque el mismo espíritu que lo sostuvo a Él te sostiene a ti hoy. Tal vez estás atravesando un momento donde no ves el gozo delante, solo ves la cruz. Pero recuerda, la cruz no fue el final. Fue el medio para la resurrección. Lo que hoy parece tu derrota puede ser el escenario de tu mayor victoria si eliges creer como Jesús creyó. Fijar los ojos en Jesús no es solo una frase bonita, es una decisión diaria. Es recordarte que no estás solo, que hay un modelo perfecto que ya caminó este camino y lo completó. Y ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por ti,
animándote a no soltar tu fe. Jesús no fue solo un maestro, fue el ejemplo vivo de lo que significa confiar sin ver. Confió en el Padre aun cuando fue traicionado, humillado, azotado. Su fe transformó la mayor injusticia de la historia en el acto más glorioso de redención. Su sufrimiento se convirtió en nuestra esperanza, su entrega en nuestra salvación. Y todo porque eligió ver con los ojos del Espíritu y no con los de la carne. Eso es lo que tú también puedes hacer. No necesitas entender todo, no necesitas ver todo resuelto, solo necesitas confiar. Porque cuando confías como Jesús, Dios honra esa fe con propósito eterno. Esa fe es la que Dios usa para mover montañas. No porque seas fuerte, sino porque tu fe está anclada en aquel que no falla. Jesús es tanto el ejemplo como el objeto de nuestra fe. Él no solo nos muestra cómo creer, Él es en quien creemos. Él no solo nos inspira a caminar, Él es el camino. Por eso, cuando te sientas débil, cuando sientas que no puedes más, cuando la duda golpee fuerte, vuelve tus ojos a Él. Porque Él ya venció, porque Él ya pasó por allí, porque Él prometió estar contigo hasta el fin. Y quiero que te lleves esto grabado en tu corazón. Jesús nos enseñó que la fe más elevada es la que puede ver gozo y victoria, aun cuando la oscuridad lo cubre todo. Esa fe no es ingenua, es valiente, no se basa en sensaciones, sino en convicción. Y cuando tú decides creer así, cuando eliges confiar sin ver, estás caminando en los pasos del autor de la fe. Dios te dice hoy, no necesitas ver para creer, solo confía. Fija tus ojos en Jesús, porque si Él caminó por la cruz hacia la gloria, tú también puedes. Si Él confió en el Padre hasta el último suspiro, tú también puedes. Y cuando lo hagas, verás que Dios honra esa fe. La resurrección llegó después de la cruz. El gozo vino después del dolor. Y esa también será tu historia si no sueltas tu fe. Hemos caminado con gigantes de la fe. Y quiero que entiendas algo. Cada uno comenzó exactamente donde tú estás ahora, con dudas, miedos y preguntas, pero con la decisión de confiar en Dios. Abraham no vio la tierra prometida, pero llegó. Job no entendió sus pérdidas, pero recibió el doble. María no comprendió el milagro, pero su sí cambió la historia. Tu historia de fe se está escribiendo ahora. Cada oración en silencio, cada lágrima creyendo que Dios no escuchaba, cada vez que elegiste confiar cuando todo se desmoronaba, ha sido registrado en el cielo como fe heroica. Dios te dice hoy, no necesitas ver para creer, solo confía, y yo honraré tu fe. Esta es la garantía de aquel que no puede mentir. Tu fe ciega no es debilidad, es tu superpoder espiritual. El mismo Dios que honró a Abraham, recompensó a Job y sostuvo a Pedro, está viendo tu fe ahora mismo. Está preparando algo tan extraordinario que cuando lo veas entenderás por qué tuvo que mantenerte esperando. Declara, mi fe no necesita ver para creer. Confío en Dios con todo mi corazón y sé que Él honrará mi fe en su tiempo perfecto. Camino por fe, no por vista. La fe que tienes hoy es la semilla del milagro que vivirás mañana. Tu historia de fe apenas está comenzando.